Esto es Gear. Es más. Es más. El rapto que os mueve. En esta ocasión, comenzaré con unas palabras de Primera de Tesalonicenses 4:16, que dice: los muertos en Cristo, unas palabras que no parecen tener misterio, pero la señal está presente. Porque los muertos en Cristo no es una expresión que se utilizaría para referirse a los creyentes ya fallecidos, por lo que claramente oculta otro significado, refiriéndose a los que ya no creen en nada de esto, o sea que, en este caso, si estás muerto en Cristo, es porque ya no crees en Él. Es algo que queda claro, porque según sus propias creencias, el creyente no muere, sino que pasa a otro estado espiritual, así que, el mencionar los muertos en Cristo, no se refiere a los que mueren, porque en su caso no mueren, más diría, los creyentes en Cristo que ya se fueron. Como se dice en otros textos refiriéndose a los difuntos, ya que, realmente su creencia dice que se fueron junto a Dios. Y claro, si se van con Dios, también ya estarían con Jesús, porque como bien sabéis, se les llena la boca de decir que Jesús está sentado justo a la derecha de Dios, o sea que, según el cristianismo, los muertos en Cristo, se refiere a los creyentes que han fallecido, y que al morir, su alma se va con Dios hasta la llegada de Jesús, que vendrá el día del juicio final, y los levantará de sus tumbas resucitados para salvarlos. Algo obviamente inadmisible. Esto está tan claro, como que, en el momento que regrese, los primeros que acudirán a Él, serán aquellos que ven la vida de forma natural, y serán los primeros en ser rescatados, siendo esa la verdad. Por otro lado, los creyentes no creen que los no creyentes serán los últimos, sino que su confusión les ha llevado a creer que ni siquiera entrarán en el reino de Dios, que serán excluidos en el rapto, cuando en realidad, lo que dice los textos claramente, es todo lo contrario. Serán los primeros. De hecho, para el rescate, los textos no dicen nada de que hay que rezar y pertenecer a una religión para ser rescatados. Solo dice que hay que cumplir sus mandamientos para ser dignos, y aceptar a Jesús como Dios Rey de Reyes de nuestra civilización en el reino de Dios, cosa que, aun sin ser creyentes de las cosas religiosas, y obviamente, no creer en el Jesús que nos están vendiendo, cuando llegue el rescate, les desvelen la verdad, y tengan delante a Dios y Jesús. Aceptarán a Jesús sin ningún reparo, porque lo estarán viendo. Obedeceréis mi ley. Por siempre, Señor. Aceptaréis a mi Hijo como vuestro Dios Rey de vuestros reyes en este reino. Gracias por la bondad y piedad demostrada, Señor. Ya es Dios y nuestro Rey. Bajo esas condiciones os entrego a mi Hijo Jesús para que vele por vosotros. Y os acojo en mi tabernáculo para que viváis en él por siempre. Y seré vuestro Dios. Y seréis mis hijos. Gloria a este reino por toda la eternidad. Canal Gear. Suscríbete. No olvidéis compartir, suscribirse si no lo estáis, dar me gusta si os ha gustado, y no te pierdas nada. Os preparé un lugar en este reino. Y enjugará las lágrimas de vuestros ojos. Y la muerte no existirá más. Ni habrá duelo. Ni gritos. Ni trabajo. Porque todo esto es ya pasado. Bendito seas Jesús que vienes en el nombre del Señor. Ok. Más. La verdad es más hermosa. Ya no es la edad de piedra. Evoluciona tus creencias. Con esas revelaciones, y teniendo todo presente delante de sus ojos, nadie en su sano juicio rechazará a Jesús. Más, porque el día del rescate, este planeta ya estará sufriendo las tribulaciones, o sea, las carencias, enfermedades y todo tipo de males, y los desastres por el deterioro que estamos causando a este planeta. Es más, para ser rescatado, es vital acudir a Dios cuando esté aquí. Y si tienes cosas en mente que te creen barreras, no te dirigirás a Él, te esconderás de Dios. Y podéis estar seguros, que las falsas creencias, es una barrera en este asunto. Esto está bien claro. Incluso después de haber sufrido estos textos tanta manipulación de parte de los traductores e interpretadores, creyentes y religiosos. Solo hay que leer lo que dice y entenderlo,
teniendo en cuenta e ignorando, claro está, la manipulación añadida. En el cristianismo, los muertos en Cristo se refiere a los creyentes que han fallecido en la fe, los cuales, según 1 Tesalonicenses 4:16, resucitarán primero cuando Jesús regrese del cielo. Esta creencia ofrece esperanza y consuelo, pues, aunque su cuerpo físico muere, su espíritu permanece con el Señor, aguardando la resurrección final para reunir su cuerpo y alma en una existencia eterna. El significado de la muerte para un cristiano es como una separación temporal del cuerpo y alma. La muerte física es vista como un sueño del cual los creyentes serán despertados en la resurrección. Esto es muy simple y contradictorio, claramente muy ajustado a capricho, ya que, creen que al morir, el alma del creyente se va a la presencia de Dios, teniendo una comunión consciente y dichosa con Él. La verdad es, que si quieres tener esperanza, has de estar vivo. Eclesiastés 9, 4 y 5. Mientras uno está ligado a todos los vivientes, hay esperanza, que mejor es perro vivo que león muerto. Pues los vivos saben que han de morir, mas el muerto nada sabe y ya no espera recompensa, habiéndose perdido ya su memoria. Está claro que todo lo que creen es falso, porque según sus creencias, si hipotéticamente no tienen memoria, no saben quiénes son, ni tienen conciencia de sí mismos, ni lo que vivieron, así que, no reconocerían a sus seres queridos con los que les dicen que se reunirán, ni nada de eso. Ni riquezas, ni harenes, ni poder, ni nada. Serían como seres eternos sin ninguna aspiración ni deseo ni ninguna emoción. Una vida eterna penosa, que de seguro nadie querría vivir, pero como no esperas nada, no tendrías ningún querer inclinarte a algo o tener elección. Serías como un nada inocuo y apático sin sentido, así que, ¿para qué vivirlo? Pero tendrías que vivirlo, con una ausencia de todo tan grande, que no te afectaría lo que vivirías sin poder evitarlo, porque jamás podrías morir. Ahora, ya podéis dar gracias a que Dios os abra los ojos con sus textos como los de Eclesiastés 9, y os demuestre que todo lo que os han inculcado son cuentos para engatusaros. Y dar más gracias, por libraros con la verdad de los falsos profetas y falsos doctores, y todos los demás farsantes. Para más verdad, solo tenéis que ampliar vuestra lectura en Eclesiastés 9, que os muestra una comparación más completa y obviamente, contradictoria a todo lo que dicen los religiosos, y a que se sea favorecido por creerlos. Eclesiastés 9, del 1 al 6. Apliqué mi corazón a inquirir todo esto, a saber, que los justos y los sabios están en las manos de Dios, y ni siquiera sabe el hombre si es objeto de amor o de odio, todo está ante ellos. Todo a todos sucede de la misma manera, una misma es la suerte que corren el justo y el impío, el bueno y el malo, el puro y el impuro, el que sacrifica y el que no ofrece sacrificios, como el hombre de bien, el malhechor, como el que jura, el que teme el juramento. Este mal hay en todo cuanto existe bajo el sol, que sea una misma la suerte de todos y que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal, y de enloquecimiento durante su vida, y luego con los muertos. Mientras uno está ligado a todos los vivientes, hay esperanza, que mejor es perro vivo que león muerto, pues los vivos saben que han de morir, mas el muerto nada sabe y ya no espera recompensa, habiéndose perdido ya su memoria. Amor, odio, envidia, para ellos ya todo se acabó, no tendrán jamás parte alguna en lo que sucede bajo el sol. Según creen, la esperanza de resurrección es la resurrección de Cristo, que ven como garantía de que los creyentes también resucitarán, y recibirán un cuerpo glorioso en el futuro para vivir en la tierra restaurada, cosa que no está escrito en ninguna parte, solo se lo han figurado ellos. Porque la resurrección de Jesús solo es un ejemplo de las posibilidades de vida eterna, porque se puede recuperar la vida aún después de morir, pero Jesús no fue resucitado cientos o miles de años después de morir, fue resucitado antes de pasar 3 días, que se da la casualidad que es el tiempo que el cuerpo aguanta antes de entrar en la descomposición, que estando en una cueva de roca, está lo suficiente fresca para que incluso las células de la sangre permanezcan vivas más de 2 días y medio. Por tanto, todo tipo de células estaban activas y viables, con lo que, cuando Jesús resucitó, su cuerpo aún estaba vivo molecularmente, no estaba ni descompuesto, ni hecho huesos ni polvo. Canal Gearg, suscríbete. Realmente la resurrección de Jesús no tiene ningún sentido, ni siquiera su nacimiento. De hecho, si Dios y Jesús son el mismo, no tendría por qué resucitar. Cuando necesitara volverse carne se duplicaría y ya está, sin necesidad de nacer, ni vivir una vida entera, ni morir, porque si realmente Jesús y Dios es el mismo, bastaría con crear un duplicado de él, ya hecho hombre,
y San se acabó. Es más, siendo Dios y Jesús el mismo, nadie podría matarlo. ¿Quién podría matar a Dios? Eso, como es obvio, visto desde el mismo punto de vista de los religiosos, algo que como viene siendo habitual, con todo lo que dicen se contradicen. Nada tiene sentido, a menos que en verdad Dios nos quiera vivos y no muertos, y toda esa historia montada y adaptada a capricho, solo sea un cuento de los religiosos, creado para someter a las personas controlando su voluntad. Entonces, la inmensa mayoría de los pasajes de los textos, no necesitan más interpretación que lo que se puede ver con la lectura simple. Mateo 22, 31 y 32. Y cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que Dios ha dicho? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Con la lectura simple, el significado de esos versículos está claro. Dios no crea un reino de las personas que mueren, sino que salva a los vivos, y con la resurrección de Jesús, nos muestra que también incluye a los muertos con posibilidad de ser resucitados. Lo cual le da sentido al empeño de algunos del pasado en conservar los cuerpos de sus difuntos en buen estado, como es el embalsamamiento. En este caso, al creer en una resurrección milagrosa o mágica, estáis perdiendo a vuestros seres queridos. Realmente les estáis privando de la posibilidad de alcanzar la resurrección, igual que vosotros mismos estáis perdiendo esa posibilidad. Porque de seguro que se os ocurre montones de formas para conservar vuestros cuerpos en perfecto estado hasta que regrese Dios. Porque mirando los textos de modo simple y sin fábulas, la resurrección de Jesús solo significa que es posible ser resucitado, y que cuando regrese Dios, resucitará a todo aquel que haya conservado su cuerpo viable para ser resucitado. Ahí se puede entender la elevación de Elías y Enoc, sin pasar por la muerte, simplemente por su valía para Dios. Lógicamente, no quería perderlos en la tierra donde se muere fácilmente, y se asesinaba a quienes no hablaban como a los demás le gustaba. Y no solo hace miles de años, esto ha ocurrido hace 4 días con las Inquisiciones y demás, y sigue ocurriendo en algunos países radicales en lo religioso. Elías estuvo proclamando la palabra de Dios incluso exponiéndose a ser asesinado, porque se opuso con todas sus fuerzas a la idolatría de Israel en su época, como hizo Jesús siglos después. Elías no actuaba por sí mismo, actuó por mandato de Dios, y tuvo que salir huyendo para que no lo asesinaran. Que es lo que solían hacer y lo que hicieron con Jesús 9 siglos después, pero Dios lo sabía. Y su intención que todos sabían, incluso el mismo Elías, era llevárselo con él. Sabía cuáles serían las consecuencias, así que, cuando la vida de Elías estaba en peligro, se lo llevó, como estaba previsto. No olvidéis compartir, suscribirse si no lo estáis, dar me gusta si os ha gustado, y no te pierdas nada. Enoc caminó con Dios durante 300 años, que según muestra los textos, agradó a Dios de tal manera, que decidió llevárselo con él, únicamente porque le mostró y enseñó tantas cosas, que Enoc se convirtió en una persona preciada para Dios. Sin embargo, el cristianismo lo despreció. Sin tener idea de lo que estaban excluyendo, solo se fijaron en que Enoc mostró claramente a qué hace referencia la palabra espíritu, y por qué Dios es el Señor de los espíritus. Lo cual deja claro que la palabra espíritu tiene un significado natural. El mismo significado que le da cualquier persona creyente o no, para referirse a cualidades y demás rasgos de los seres vivos o la naturaleza. Incluso para referirse a cosas de expresión y lo que se percibe en el entorno, un sinfín de llamados espíritus, que no tiene nada que ver con un alma que se despega del cuerpo para irse a un cielo imaginario, que por cierto, la palabra alma, también puede usarse para referirse a un montón de cosas, que no es lo que dicen los religiosos. El sentido que se le da a la palabra espíritu, depende de la capacidad de cada uno para entender lo posible y lo imposible, cada cual interpreta según lo ve, pero, está claro que Enoc muestra sin duda, que se refiere a cualidades, virtudes y demás cosas del ser humano, además de otras cosas de la naturaleza y la vida. Enoc 49, 3. Y en él mora el espíritu de sabiduría, y el espíritu que da perspicacia, y el espíritu de inteligencia y de poder, y el espíritu de los que se durmieron en justicia. Enoc 61, 11. En ese día levantará una voz, y bendecirá y glorificará y exaltará en el espíritu de fe, y en el espíritu de sabiduría, y en el espíritu de paciencia, y en el espíritu de misericordia, y en el espíritu de juicio y de paz, y con espíritu de bondad, y dirán todos a una voz, bendito sea, y sea bendito el nombre del Señor de los espíritus por los siglos de los siglos. Enoc,
Obviamente no les valía para el canon bíblico, por eso y por muchas cosas más, que contradice las creencias de los religiosos idólatras de creencias sacadas de la confusión de los antiguos, que lo transformaron a capricho y las transmitieron. Enoc no hablaba de las cosas fantasiosas que hablaban los herederos del judaísmo ya malogrados, así que, los que recopilaron los libros, lo apartaron, y luego se excusaron con los actos de los vigilantes con las mujeres de la tierra y otras cosas, que decían blasfemar contra los ángeles, dejando a un lado el hecho de que los textos son simbólicos, y que las palabras de Enoc no sucedieron, ni eran para su momento, estaban dirigidas para otro tiempo futuro. Además, en los libros canónicos existen muchísimas barbaridades peores que lo de Enoc, así que, está claro que solo era una excusa, y en realidad lo excluyeron porque no hablaba como ellos. Y tenía contenido que los contradecía, simplemente, no lo entendieron, y por supuesto, no sabían que los vigilantes también son israelitas, los únicos que no se malograron. Los religiosos, claro está, con la nube en la que están metidos, no ven las cosas importantes, y en Enoc tiene algo que no tiene ninguno de los libros incluidos en el canon u otros, porque tienen a Ezequiel que describe una morada familiar como puede ser la de cualquier familia del reino de Dios. Y en Juan, aunque estuvo en el interior del reino de Dios, que es el cielo nuevo y tierra nueva, no se le mostró su esplendor. Se le mostró la nueva Jerusalén, una morada ciudad, que puede albergar y sustentar a millones de personas. Y eso es lo que nos describió. Con todo eso, en el canon bíblico tienen muchas cosas, suficientes para el entendimiento de la verdad, pero les falta algo vital para completar y confirmar las cosas, aún no tienen mostrado el reino de Dios. Simplemente, por apartar algo que no hablaba como ellos, que les hizo excluir a la única persona que Dios se lo mostró para que nos lo describiera. Enoc es mucho más que un simple escrito, que aunque para completar su intención necesita a Ezequiel, a Juan, incluso a Noé, y a Moisés, la historia de Enoc es algo de lo más completo, que muestra la vida, la naturaleza, y muchas otras cosas, pero sobre todo, muestra las cosas venideras y cómo se acontecerán. Más aún, muestra que los vigilantes que guardan por nosotros, serían castigados si incumplen la labor que Dios les encomendó, y que por ello están ahí. Por supuesto, esa información no sería dirigida para nosotros, sino para los vigilantes, de no ser por la parte en la que muestra lo que enseñaron a sus mujeres, que obviamente, con ello, nos está comunicando que los vigilantes tienen suficiente conocimiento como para ayudar a esta civilización durante la ausencia de Dios. Por ello están estas palabras, que aunque no lo parezca, es vital que los vigilantes permanezcan en su puesto para el plan de Dios. Razón por lo que la desobediencia tendría un castigo contundente, no tendrían perdón de Dios, ni aun suplicado por un ser preciado para Dios. Los muertos y sufrimientos a consecuencia de su acción no podría ser perdonado. De todos modos, Dios tomó sus precauciones. Nos muestra algo que nos indica que lo dirigido a los vigilantes también es para informarnos a nosotros. Algo que deja claro aquí. Enoc 16, 2 y 3. Y ahora, en cuanto a los vigilantes que te han enviado a interceder por ellos, que habían sido del cielo, diles, habéis estado en el cielo, pero todos los misterios aún no os habían sido revelados, y conocíais los insignificantes, y estos en la dureza de vuestros corazones los habéis dado a conocer a las mujeres, y por estos misterios las mujeres y los hombres obran mucho mal en la tierra. Diles pues, no tendréis paz ni perdón. Aquí he de decir, que debido a error gramatical y de contexto, probablemente por el afán de los religiosos por adaptar insensatamente el contexto a su propio entendimiento, no he tenido más remedio que modificar parte del pasaje 2, que decía, que habías sido en el cielo, sustituyéndolo por esto otro que debería decir, que habían sido del cielo, que es más fiel al contenido. Y he modificado el pasaje 3, que decía, no tenéis paz, que para ser fiel al contenido, debe decir, no tendréis paz ni perdón. Es obvio que con el conocimiento que puedan tener los vigilantes, aunque se malograran, el mal no se podrá expandir, o sea, que no tienen suficiente conocimiento para salir del sistema solar, así que, hay que esperar a Dios sí o sí, e irnos con Él, a menos que se quiera estar aquí esperando la extinción. Porque no es lo mismo tardar unos pocos miles de años en ir a otras estrellas, que tardar cientos de miles o millones de años. El cuento que montaron los religiosos no tiene nada que ver con lo que nos dice Dios, y se mire como se mire, no tiene ningún sentido, porque para encajar lo que dicen los textos, han tenido que crear un cielo espiritual para las almas de los que van falleciendo.
y una resurrección a la vida física cuando llegue el rapto de Jesús en el juicio final, y el cuento de que vivirán en la tierra mejorada, más sin sentido, porque sabemos perfectamente que la tierra dejará de ser habitable. De todos modos, en unos 5.000 millones de años, lo más probable, la tierra será engullida por el sol, y aunque no fuese así, obviamente acabará con toda la vida que pudiera quedar sobre ella, por lo que no se puede vivir en la tierra eternamente. Si Dios los tiene a su lado hasta el día del rapto que realizará Jesús, ¿por qué iba a salvar a Enoc y Elías de que murieran en la tierra? Con todo esto y como ya sabréis, no estoy diciendo que los textos no sean verídicos, porque tienen evidencias inequívocas indicando que verdaderamente son escritos que claramente hablan del Dios real, y que no son una invención sacada de la imaginación de los hombres. Como habéis podido apreciar, he extendido algo el espacio sobre Enoc, hablándoos de su contenido, que claramente le da veracidad a sus mensajes. Aún así, no lo dejaré ahí, aún os falta ver cuál es el reino de Dios que os espera. Una cosa hay que tener clara, la historia de Enoc, así como el resto de historias de este tipo, como las historias del canon bíblico, no son mensajes de los protagonistas ni autores de los textos. Todo ellos son sin duda mensajes de Dios, así que, lo que parece mensaje de Enoc, realmente es mensaje de Dios. Ellos solo son mensajeros elegidos y enviados por Dios para transmitirnos las revelaciones que Dios les hizo, para que nos las mostrara, porque todo formaba parte de un grupo de mensajes enlazados para revelar la verdad y sus legados, todo vital para que se cumpla el plan de Dios y se alcance el entendimiento. Una vez aclarado esto, que se supone ya debéis saber, iré directamente a la historia de Enoc, que es algo que no se ha entendido realmente la importancia de su contenido, ni se le ha dado el valor que merece, debiendo estar claramente como uno de los personajes más valiosos de la Biblia. Se habla de los viajes de Enoc, y se habla de los 10 cielos que visitó, todo ello haciendo referencia a que Enoc hizo varios viajes a diferentes lugares, incluso entendiéndolo como lugares de este mismo planeta. Sí, se podría llamar así, que visitó varios lugares, sin embargo, es necesario aclarar que no es exactamente lo que se imagina. Enoc realmente solo hizo un viaje y visitó un lugar, la confusión es motivada por una simple razón. Dentro de ese lugar, visitó varios lugares. Unos lugares en los que mostró las características de ese lugar, y varias escenas simbólicas hermetizadas con contenido fantástico, para explicar asuntos de especial importancia sobre la historia de Enoc y otros asuntos. Realmente entró a un lugar, y dentro de ese lugar, visitó algunos sitios de ese lugar, que fue exactamente el mismo lugar en donde entró Juan, y llama cielo nuevo y tierra nueva, y describió que al entrar en ese lugar ya no veía la tierra ni el mar, refiriéndose, como sabréis, que ya no veía nuestro planeta, pero estaba aquí mismo en el sistema solar, incluso pegado a la Tierra. Apocalipsis 21, 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existía ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Uno puede imaginar que lo de Enoc tendría que ser demasiado amplio para ser un solo lugar, pero las descripciones de la Nueva Jerusalén, que se muestra en Apocalipsis 21, es de más de 2.200 kilómetros, solo su arca, con lo que el tabernáculo al completo mide alrededor de 11.000 kilómetros, y está dentro de ese cielo nuevo y tierra nueva, y claro, si está dentro, ha entrado por una de esas puertas, o sea que, la morada de Dios, que tiene sus puertas situadas del mismo modo que la Nueva Jerusalén. Y también son 3 puertas por lado, lógicamente, mide cada una de las puertas mucho más que la propia Nueva Jerusalén. De modo, que la morada de Dios, su tabernáculo, es un lugar tan colosalmente extenso, que su interior puede aparentar ser otra dimensión, con muchos lugares muy amplios y diferentes. Dios hizo todo con tal intención, que es necesario tener cierto conocimiento sobre la naturaleza y otros, especialmente el cosmos y la vida, además de ser necesario ver todo para comprender, y claro, al estar todo disperso en diferentes lugares y tiempo, no era posible que se alcanzara el entendimiento y encontrar los legados, ¿no? Hasta una época con posibilidades de reunir todo lo que nos dejó Dios, y tener conocimiento suficiente para entenderlo. Todo con el objetivo de que la mayor parte de las cosas de Dios llegaran a dicha época, y dejando claro, que quienes estaban en la tierra cuando se fue, no eran dignos de Él, así que, para ser dignos de ser rescatados,
Mirad las semejanzas que tenéis con los antiguos, y quitároslas si realmente queréis ser dignos. Básicamente, el cristianismo tiene un enfoque muy simple. Según ellos, sucederá el evento que llaman segunda venida, y se cumplirá la resurrección de los muertos en Cristo, que según sus creencias, eso significa que los creyentes que ya han muerto serán los primeros en ser levantados y elevados por el aire, para la reunión con Dios. Y posteriormente, los vivos creyentes se elevarán para reunirse con ellos en el aire. O sea, los muertos resucitados, y tanto ellos como los creyentes que aún estén vivos, volarán y se unirán en el aire para encontrarse con el Señor. Este evento se supone que marcará el inicio de una nueva existencia en un mundo restaurado. Una vida eterna con Dios. Un cuento que no encaja ni con el pegamento materia oscura, porque ellos mismos lo dicen. Dios está en su morada donde recoge las almas de las personas que van falleciendo. ¿Qué ocurrirá? ¿Dejará su cielo espiritual y se convertirá en carne para vivir con ellos en la tierra restaurada? Según su criterio, resumiendo este asunto que aceptan y han creído verdad absoluta, los muertos en Cristo representan una comunidad de creyentes que, aunque ya han partido de este mundo, están unidos a Cristo en la muerte y tienen la seguridad de la resurrección y la vida eterna en su reino. La pega es, que Cristo no está muerto, ya resucitó, así que, si Dios está en el cielo de los espíritus, ¿dónde está Cristo que está vivo y no es espíritu? Según ellos está a la derecha del Padre, siendo imposible porque no es espíritu, y por otro lado, dicen que Él y Dios son el mismo, otro imposible de por sí, y encima, no puede estar a la derecha de Dios si es el mismo Dios. El caso es, que no solo es Jesús, está Enoc, Isaías, y tantos otros vivos que ya se llevó Dios, que por supuesto, no pueden estar en el cielo de los espíritus, y la tierra aún no se ha restaurado para vivir eternamente. Este es el tipo de cosas por las que existe el refrán que dice, antes se pilla a un mentiroso que a un cojo. Todo esto del rapto cristiano no tiene ni pies ni cabeza en la realidad, y se ve a una legua que ha sido adaptado para manipular a las personas. Más aún, para creer en ese evento, han de contradecir la palabra de Jesús, que es palabra que Dios le transmitió. Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo diría, porque voy a prepararos el lugar. Cuando yo me haya ido y os haya preparado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy estéis también vosotros. Cada una de esas moradas podría ser incluso más grande que el tabernáculo Ciudad Santa la Nueva Jerusalén, y albergar cada una en su interior a una civilización completa de un planeta, como es nuestra civilización e incluso mayores. Que no es el caso de lo que creen muchos creyentes, de que la Nueva Jerusalén será su lugar eterno para el futuro, pero el tabernáculo la Nueva Jerusalén no puede albergar a una civilización al completo, es ciudad, con lo que como mucho podría albergar solo a una nación, con lo que intuyo que el lugar que Jesús nos fue a preparar, debe caber muchísimos tabernáculos como la Nueva Jerusalén. O sea, algo como esto, siendo todas esas moradas, ciudades como la Nueva Jerusalén, y que esta morada llena de moradas ciudades, esté en el interior de la morada de Dios. Ahí tenéis la realidad, nada que ver con el patético cuento del que están hablando, que se inventaron y se están tragando todos los creyentes, y defendiendo a fuego y espada. Ya lo veis, Jesús está en la morada del Padre con él. Allí es donde nos preparará un lugar para nosotros y allí es donde nos llevará. Un lugar dentro de la morada de Dios. Ni cielo en las nubes, ni resurrección de los muertos no conservados, ni tierra restaurada ni nada de esas cosas que claramente no encajan, ni con lo que habla los escritos ni con la realidad ni con lo posible. Canal Gearg. Suscríbete. El cristianismo os promete una tierra restaurada, y yo os digo, que nanay. Porque será un nuevo lugar que se creará, no está creado, y Jesús fue a prepararlo cuando Dios lo haya creado. Como habéis visto en Juan 14:2. 2 Pedro 3, 13. Pero nosotros esperamos otros cielos nuevos y otra tierra nueva, en que tiene su morada la justicia, según la promesa del Señor. Isaías 66, 22. Porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo voy a crear subsistirán ante mí, dice Yahvé, así subsistirá vuestra progenie y vuestro nombre. Esos versículos y los de Juan 14 disipan todas las dudas que podáis tener en este asunto. Jesús está con Dios en su casa, que es su morada, y allí es donde está preparando un lugar para quienes sean dignos de ser rescatados de este planeta,
cuando regrese para el juicio, y allí es donde está Enoc, Elías, y todos los ya rescatados de este planeta por Dios, y muchísimos más que ya rescató de otros planetas. Porque la morada de Dios ya estaba repleta cuando llegó Dios a este planeta. Juan ya os mencionó el reino de Dios, y os mostró el tabernáculo Nueva Jerusalén, que está aquí en el sistema solar. Y Enoc mostró qué es los cielos nuevos y tierra nueva sin entrar en mucho detalle. No era su cometido para ese momento dar más descripciones. Eso estaba reservado para explicarlo Juan en el Apocalipsis, que como ya sabéis, porque ya os lo he mencionado, tanto la casa que ve Ezequiel, como la ciudad que ve Juan, y lo que muestra Enoc, son todo estructuras de similares características, pero con una gran diferencia en tamaño, porque ya sabéis, un tabernáculo se puede crear tan pequeño o grande como necesites y puedas. Canal Gearg, suscríbete. No olvidéis compartir, suscribirse si no lo estáis, dar me gusta si os ha gustado, y no te pierdas nada. Enoc muestra así el reino de Dios, que es los cielos nuevos y tierra nueva. Enoc 14, 8. Y la visión me fue mostrada así, y aquí, en la visión las nubes me invitaron y una niebla me convocó. Y el curso de las estrellas y los relámpagos se apresuró y me apresuró, y los vientos en la visión me hicieron volar y me levantó y me llevó al cielo. Suscríbete. En la experiencia similar de Juan, que fue elevado a la morada de Dios, lo explicaba así. Apocalipsis 1 del 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia en Jesús, hallándome en la isla llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, fui arrebatado en espíritu el día del Señor y oí tras de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía, lo que vieres escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea. Esos versículos hablan del momento en que Juan fue elevado al cielo, que claramente fue una experiencia similar a la de Enoc. Ahora veremos cómo el reino de Dios, que es el cielo y su morada, y que describe Enoc, tiene muchísimas semejanzas con el tabernáculo, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que describe Juan, y que claramente reflejan las mismas características, con lo que deja claro, que el reino de Dios es un tabernáculo, una estructura similar a la Nueva Jerusalén, como una réplica similar de mayor tamaño. Enoc 34, 2. Y aquí vi 3 portales del cielo abiertos en el cielo, a través de cada uno de ellos pasan los vientos del norte. Cuando soplan hay frío, granizo, escarcha, nieve, rocío y lluvia. Enoc 35, 1. Y de allí fui hacia el occidente hasta los confines de la tierra, y vi allí 3 portales del cielo abiertos como los que había visto en el oriente, el mismo número de portales, y el mismo número de salidas. Enoc 36, 1, 2 y 3. Y de allí fui al sur hasta los confines de la tierra, y vi allí 3 portales abiertos del cielo, y de allí venía rocío, lluvia, y viento. Y desde allí fui al este hasta los confines del cielo, y vi aquí los 3 portales orientales del cielo abiertos y pequeños portales sobre ellos. A través de cada uno de estos pequeños portales pasan las estrellas del cielo, y siguen su curso hacia el oeste por el camino que se les muestra. En el caso del tabernáculo la Nueva Jerusalén, Juan lo muestra así. Apocalipsis 21, 13. De la parte de oriente, 3 puertas, de la parte del norte, 3 puertas, de la parte del mediodía, 3 puertas, y de la parte del poniente, 3 puertas. Enoc muestra así la plaza de la morada de Dios. Enoc 18, 11, 12 y 13. Y vi un abismo profundo, con columnas de fuego celestial, y entre ellas vi caer columnas de fuego, que eran desmesuradamente semejantes hacia la altura y hacia la profundidad. Y más allá de ese abismo vi un lugar que no tenía el firmamento del cielo arriba, y ninguna tierra firmemente fundada debajo de él, no había agua sobre él, ni pájaros, pero era un lugar desierto y horrible. Vi allí 7 estrellas como grandes montañas ardientes, y cuando inquirí acerca de ellas, Juan describe en el Apocalipsis la semejanza del tabernáculo la Nueva Jerusalén, con lo mostrado por Enoc. Apocalipsis 1, 13, 14, 15 y 16. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno, semejante a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñidos los pechos con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos, como llamas de fuego, sus pies,
semejantes al azófar, como azófar incandescente en el horno, y su voz, como la voz de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su aspecto era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. He elegido estas descripciones por su relevancia y muy claras similitudes, que muestran sin duda que se está hablando de estructuras creadas para el mismo fin. Es un tema principal que además de en Enoc, también existe en el resto de textos como habéis visto, y haciendo hincapié en ello con mucho más contenido que indica estar refiriéndose a lo mismo. Uniendo toda la información que habla de ello, se ve inequívocamente que se refiere a algo material, no espiritual, ni mágico, ni sobrenatural. Más aún, esa estructura es exactamente la verdadera creación de Dios, más poderoso que crear un universo plagado de vida y humanidad, porque el universo está sin que nadie tuviera que crearlo, pero sin la creación de Dios no se podría vivir en él para siempre. De una forma u otra siempre existiría la extinción de las civilizaciones. Esa creación que describe Enoc, Juan y Ezequiel, son la verdadera obra de Dios, como bien dejó claro Enoc cuando nos lo describió. Enoc 36, 4. Y cuantas veces vi, bendije siempre al Señor de la Gloria, y seguí bendiciendo al Señor de la Gloria que ha hecho grandes y gloriosas maravillas, para mostrar la grandeza de su obra a los ángeles y a los espíritus y a los hombres, para que puedan alabar su obra y toda su creación, para que puedan ver la obra de su poder y alabar la gran obra de sus manos y bendecirle para siempre. Ese es el reino de Dios que se debe esperar, en vida, aunque también se le puede hacer venir, como bien nos indica aquí. Mateo 23, 38 y 39. Vuestra casa quedará desierta, porque en verdad os digo que no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo lo mencionado sobre Enoc ya le da bastante validez como mensajero de Dios para entregarnos su legado, pero Dios hizo hincapié en la autenticidad mostrándonos también parte de la creación en las cosas de Enoc, para que nadie más que los incultos e indeseados, por su ignorancia pudieran despreciar a Enoc ciegos ante su verdad. Enoc 18, 1, 2 y 3. Vi los tesoros de todos los vientos. Vi cómo había provisto de ellos toda la creación y los firmes cimientos de la tierra. Y vi la piedra angular de la tierra, vi los 4 vientos que sostienen la tierra y el firmamento de los cielos. Y vi cómo los vientos extienden las bóvedas de los cielos, y tienen su puesto entre el cielo y la tierra. Estas son las columnas del cielo. En hebreo, la palabra tabernáculo es mishkan, que significa morada o lugar donde se habita, reflejando su propósito central como la tienda sagrada donde Dios habitaba entre su pueblo en el desierto. Eso refiriéndose al Arca de la Alianza. Aunque la palabra tabernáculo es utilizada en relación con la fiesta de los tabernáculos, la palabra hebrea aquí es Sukkot, Sukkah en singular, y no mishkan. Ambas palabras están relacionadas con el concepto de una morada. Pero mientras que Sukkah tiene que ver con una vivienda física temporal, que se levantaba para protegerse de la intemperie y cubrirse del sol, el mishkan tiene más que ver con una vivienda permanente. Es por esto mismo que según la tradición religiosa, fue la voluntad de Dios establecer su mishkan para que morase entre nosotros, y no simplemente una sukkah. Aun con todo ello, la palabra tabernáculo, como bien os he mencionado y habéis leído en el Apocalipsis, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, también es un tabernáculo, y es una ciudad, o sea, es un lugar para habitar permanentemente, y del mismo modo, podemos considerar que la casa de Dios es su morada, que realmente es donde habita desde siempre y para siempre. Mas, estando descrita con similares características que la Nueva Jerusalén, podemos resumir que ambas estructuras son similares, y ya sabéis, con una colosal diferencia en tamaño, pero creadas para el mismo uso y finalidad. Claro que, aquel que cree que se convertirá en un espíritu, y después resucitará en su cuerpo rejuvenecido para vivir una vida eterna, la verdad, no le hará ninguna gracia, así que, directamente no la aceptará, pero, no menospreciéis las cosas del Dios real, aquel que os ha mostrado cosas que ni uno ni otros las creéis, y quienes dicen creerlas, las ve mágicas. Acordarse de Matusalén, hijo de Enoc, nos muestran que vivió más que nadie en la tierra, hasta los 969 años, viviendo en este planeta y sin pleno conocimiento de las cosas de Dios, así que, ¿cuánto se vivirá en la morada real de Dios y con todo su conocimiento? No menospreciéis el poder de Dios y su bondad para entregaros todo, y ofrecernos su morada para acogernos, porque ese poder, también es vivir. Más aún, os diré lo que os dijo Jesús. Juan 14, 1.
No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si Dios lo tiene, y nos lo transmitió, también puede ser lo que yo tengo encontrado en él. ¿Lo queréis? Acordarse de Dios que os dijo, pedid y se os dará. Pero, pedir todos porque los regalos de Dios pertenecen a todos, y no se pueden entregar a uno ni a otro. Si realmente creéis en la verdad, ya la veis, ese rapto que os han contado no lo es, pero, yo os he traído mejor esperanza. En verdad os digo, lo que Dios os da, es grandiosamente más maravilloso que aquello confundido y vendido por los religiosos. Canal Gearg, suscríbete. Dejar de engañar a todos, si no queréis vérselas conmigo y que mi revelación os ponga al descubierto. Ya sabéis, Es más, no me perdáis de vista. Hasta el próximo. En Gearg. Es más, Gearg. Es más. Solo queda una más. Es 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 más. Solo queda una más. Esto es Gearg. Es más. Es más. Es más. Es más. Gearg. Solo queda una más. Esto es Gearg. Es más. Es más. Es más. Es más. Es más. Es más. Es más.